Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Señor, quiero darte muchas gracias por el tiempo que nos has regalado esta mañana para decirte que tú siempre has estado con nosotros y que aún en esos momentos más difíciles de nuestra vida, que aún, Señor, en esos momentos cuando nosotros llegamos a pensar que no estabas ahí y que nos habías abandonado, es cuando más comprometido estabas, Señor, con nosotros. Y seguramente ahora podemos ver al pasado y reconocer esa realidad. Tal vez el dolor, el afán, la incertidumbre del momento nos cegó ante esa realidad. Pero ahora, con toda certeza, Señor, podemos decir que si aún continuamos aquí, es porque tú estabas ahí con nosotros. Y cuando miramos, Señor, y cuando pensamos en el futuro, eso nos da esperanza y eso nos da certeza. Y podemos decir, tú vas a estar con nosotros. Podemos estar completamente confiados en esa promesa. Así como estuviste con Jacob, así como estuviste con José, Señor, y así como estuviste con Moisés, tú has prometido caminar con nosotros. Ahora, Señor, yo te ruego que nosotros podamos creer tanto en tu promesa, que querramos aferrarnos tanto a la misma como hizo Jacob. Como humano tuvo sus errores, claro, pero creyó tanto en tu promesa, que simplemente dijo, no te soltaré si no me bendices. Que nosotros, Señor, podamos estar tan abandonados a tu voluntad y a tu soberanía, que como José simplemente podamos decir, esto no lo hicieron mis hermanos, esto no lo hizo ningún humano, ni siquiera esta decisión la tomé yo. Fuiste tú quien me trajo. Y eres tú quien has provisto, orquestado todas las situaciones que han ocurrido a mi alrededor. Así que no me importa nada más. Si tú eres el artífice, entonces yo no necesito saber nada más. O tal vez, Señor, que nosotros, en medio de nuestras dudas, de nuestros temores, nosotros podamos acercarnos a ti como hizo Moisés. Que las dudas no nos bloqueen al punto de abandonar. Que esas dudas, que esas incertidumbres nos acerquen a ti, que nos lleven a ti y que podamos encontrar en ti la certeza que nosotros necesitamos, Señor. Gracias por cada uno de nosotros esta mañana, por traernos, por tenernos aquí, Rey. Oramos en tu nombre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ustedes vieron las pulgas, venta de pulgas, sí, parece Usaquén. Ojo, no es la séptima, más Usaquén. En serio, ha sido una dicha poder ver a Dios obrando en todo y en medio de cada una de las cosas que estamos haciendo. Eso que ustedes vieron a la entradita, tal vez, claro, entraron rápido, pero seguramente van a ahorrarse en la ida a Falabella, a Casa Ideas, eso que cuento de Sara, nada de eso, ¿sí? Aquí tenemos, después de este tiempo de charla, vamos a tener nuestra venta de garaje, ¿sí? Y la idea es que ustedes puedan aprovechar, ¿m? Y eso es algo que Dios ha provisto a través de cada uno de ustedes y va a ser de mucha bendición para nuestro viaje misionero. Ya en 15 días, muchas de las personas que ustedes ven aquí no vamos a estar, pero vamos a tener iglesia común y corriente. Así que todo sigue normalito. Bueno, cuando empezamos, imagínate, esa es la charla número 13. Creo que nunca habíamos tenido, creo que nunca habíamos tenido una serie tan larga,
Pero creo que Dios fue guiando las cosas. Hoy estamos concluyendo, hoy estamos terminando. Pero yo quisiera que a modo de repaso nosotros extrajéramos por lo menos un principio de estos grandes hombres. La historia de José empieza con su padre, ¿cierto? Luego hablamos de José, nos quedamos muchísimo tiempo ahí, pero vimos cómo Dios después de José levanta a un nuevo hombre, a un nuevo líder, a una nueva cabeza, y ese guía es Moisés. Entonces también vamos a estar hablando un poquitico de Moisés esta mañana. Quiero que vayamos a Génesis 37, que es donde comienza la historia de José. Entonces, Génesis 37, versículos 1 al 4. Si ustedes no tienen sus Biblias físicas, pueden seguir los textos en la pantalla. Y si no tienes una Biblia hoy, porque no tienes una Biblia, tampoco en casa, nosotros tenemos Biblias para que tengas. Queremos regalarte una Biblia esta mañana para que tengas una Biblia. ¿Listo? Génesis 37, versículo 1 dice lo siguiente. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Y a quién leemos ahí? José, ¿cierto? Y por eso decimos que la historia de José empieza obviamente con una alusión muy interesante a su padre. Y es interesante por lo que leemos ahí mismo. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. No vamos a decir que José era, no, el comunicador, eso es diferente, ¿cierto? Es diferente ser un comunicador a ser un chismoso, ¿cierto? José era comunicador, le gustaba comunicar a su padre. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Eso me hace pensar que si Dios me da hijos, voy a amarlos muchísimo, muchísimo, porque me los va a dar en mi vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esa es la vida de José. Eso es como comienza la historia de José. Amado por su padre, odiado por sus hermanos. Y dijimos cuando llegamos a ese punto que parece que nunca hay dicha completa, ¿cierto? Pero Dios está obrando en medio de todas esas situaciones. Entonces empecemos por Jacob. Tal vez nosotros recordamos, y la mayoría de nosotros nos quedamos con el Jacob usurpador, ¿cierto? Eso es lo que significa el nombre Jacob, usurpador. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob durante su vida? Hacerle honor a su nombre, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes qué hizo con su hermano? Sí, lo engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano. Engañó a su hermano, engañó a su padre. ¿A quién más engañó Jacob en su vida? ¿Recuerdan ustedes qué hizo con su suegro? Sí, también engañó a su suegro. Y ¿saben? Jacob también fue engañado, ¿sí? Y eso nos recuerda de pronto un poquitico ahí de la ley de la cosecha, ¿cierto? De que todo lo que sembramos, de eso también recibimos, aunque sea un poquito, a veces por la misericordia de Dios, no recibimos todo eso que merecemos. Pero ese fue Jacob en sus tiempos de juventud, en sus años y en el furor de su juventud. Pero dijimos también que ese mismo Jacob, impetuoso, al final de la vida parece un hombre diezmado, un hombre cansado, desanimado y desentendido también de los asuntos importantes de la vida. ¿Recuerdan ustedes que dijimos que era notorio la relación de José con sus hermanos y aún así Jacob no hizo nada? Pues ese Jacob impetuoso parece que al final de su vida era un hombre casi que desahuciado. Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde quedó ese ímpetu de ese hombre que la Biblia dice que peleó con Dios y ganó? Ese era Jacob.
Pero al final ya de la vida de Jacob, creo que pasa algo que es bonito. Y creo que pasa algo que incluso hace que uno deje ese Jacob mentiroso a un lado y que nos quedemos con esto último que Jacob nos enseña al final de su vida. Yo le he llamado a este punto la travesía del último patriarca. Jacob es el último de los tres grandes patriarcas. Ya Abraham ha desaparecido, Isaac también ha desaparecido. El último que queda en escena es Jacob y está próximo a desaparecer. Ahora, ustedes recordarán que Jacob ha dicho: moriré, iré con el llanto y con el duelo, llorando a mi hijo a la tumba, ¿cierto? Y Jacob parece que ha perdido toda la esperanza, pero de repente le llega a Jacob la noticia de que su hijo todavía vive. Y la Biblia dice que es como si a Jacob le hubiese vuelto un poquito de ese vigor que tuvo muchos años atrás. Pues ¿qué hace una noticia como esta? ¿Sí? Y Jacob está emocionado. Y uno piensa que en este momento, si se devolviesen unas 3, 4 décadas atrás, uno estaría diciendo: Jacob hubiese salido a la carrera a encontrarse con su hijo. Y Jacob ciertamente está muy emocionado, no es para más. Pero quiero que notemos algo que ocurre y que siento que es muy, muy, muy importante. ¿Ustedes recuerdan qué hace Jacob cuando decide ir a Egipto a encontrarse con su hijo? Y cuando tiene todos los carros que Faraón ha enviado y tiene todo eso dispuesto, ciertamente Jacob sale para Egipto. Pero ¿ustedes recuerdan lo que leímos al principio que pasa en el camino? ¿Qué hace Jacob? Camino a Egipto. ¿Perdón? Con confianza. Jacob hace una pausa. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante de esto? Que en los años de juventud, Jacob no es un hombre que se distingue por hacer pausas. Es un hombre sin pausas, en serio. De hecho, cuando tiene una de las visiones más importantes en la vida y uno de los mensajes más importantes que Dios tiene para Jacob, ¿sabes en dónde lo tiene y en qué condiciones? Jacob está acostado en un lugar y la Biblia dice que simplemente se acostó porque literalmente no podía continuar. Tal vez se parece un poquitico a muchos de nosotros. Trabajamos y tenemos que hacer una pausa. ¿Por qué? Porque no podemos más. Ya no damos más. Algunos de ustedes han estado así en las últimas semanas. Y llega un punto en la vida en el que o paras o paras. Ahora, esas pausas son dañinas. Lo ideal es que uno haga esas pausas no porque le toca, sino porque ha administrado, porque está consciente de la necesidad de esos tiempos y ya, lo hizo. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Yo creo que Jacob está tan cansado. ¿Ustedes recuerdan sobre qué reposó su cabeza? Sobre una roca. Ok. El adagio común dicen que para dormir bien, ¿qué se necesita? Tener sueño. Sí. ¿Ustedes quieren disfrutar un plato de comida? ¿Qué es lo que dice que un plato de comida es rico? Bueno, eso es proporcional al hambre que tenemos, ¿cierto? Una buena cama también va de la mano con el sueño que tengamos. Y Jacob está tan agotado que se queda dormido y pone una piedra de cabecera. Wow, hoy en día tenemos almohadas de pluma de ganso, de silicona. Wow, eso es genial. ¿Ustedes se imaginan llegar a ese punto para el estar cómodamente durmiendo con una piedra de cabecera? Pues ese es Jacob en su juventud. Jacob es un hombre que no hace pausas. Jacob es el típico hombre que en su juventud ha dicho: si tú lo quieres, tú lo tienes. Eso es lo que dicen muchos en la actualidad. Tú puedes con todo. El emblema el eslogan de Nike, ¿sí? Solo hazlo. Y no lo digo en inglés no porque no sepa inglés, es para no confundirlos, ¿sí?
pero nadie es eso, solo hazlo, ¿sí? Y uno piensa de Jacob en su juventud, el típico hombre que lo que se propone lo alcanza. Ese es Jacob y es a lo que nos tiene acostumbrados. Pero esta vez, ya ha entrado en años, aunque está tan emocionado por el encuentro con su hijo, a quien ha amado como no ha amado a ninguno de sus otros hijos, parece que la vida, después de todo, le ha enseñado a hacer un alto, a hacer una pausa y a enfocar en lo que es importante. Y esta vez, la Biblia dice que Jacob se detuvo en Berseba. ¿Y qué hizo ahí? ¿Qué fue lo que hizo Jacob ahí? Ofreció sacrificios a Dios, ofreció sacrificios a Jehová. ¿Estaba emocionado? Sí, estaba emocionado. Pero camino a Egipto se detuvo en ese lugar. Y saben, cuando nosotros miramos las Escrituras, creo que ese es un lugar especial. En Génesis capítulo 21, versículo 31, dice que por eso llamó a aquel lugar Berseba, esto es Abraham, porque allí juraron ambos. Allí Abraham, es decir, el abuelo de José, no, el bisabuelo de José, hizo un pacto con Abimelech. Y ese es uno de los pactos más importantes que el bisabuelo de José hizo. Y sí, el abuelo de Jacob. Y dice que ese lugar fue bautizado con ese nombre por el abuelo de Jacob. Un poquito más adelante, Génesis 26, versículos 23 al 25, dice, y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Este lugar parece que tenía algo especial. Abraham hizo un pacto, luego Isaac también se detuvo ahí. Los siervos de Isaac lograron abrir un pozo. Ustedes entienden la importancia del agua. En este tiempo en el que eso está ocurriendo, las tierras eran valiosas de acuerdo a su capacidad hídrica, por decirlo de alguna forma. Y esto era de suma importancia. Y aquí también se le apareció Dios a Isaac. Eso es interesante. Entonces, aquí mismo es donde ahora Jacob hace una pausa. ¿Y hace una pausa para qué? Para enfocar en lo que realmente importa en la vida. Una pausa para enfocar en lo que realmente tiene trascendencia. ¿Quién había provisto y quién después de todo había emparejado las cosas para que Jacob se encontrara nuevamente con su hijo? Dios lo había hecho. Pero es interesante que en medio de todo ese gozo, Jacob pudo hacer una pausa y la hizo. ¿Y saben a mí qué me parece? Que de una u otra forma es como si Jacob necesita ese momento y necesita esa confirmación y necesita esa aprobación de Dios para continuar el viaje. Es como muchos años atrás, Jacob le está diciendo, no te dejaré si no me bendices. Y es como si Jacob ahora, ya ha entrado en años, en sus últimos días, dice, no voy a ir a Egipto, con todo que amo a mi hijo y quiero ese momento. Es como si Jacob dice, no lo quiero hacer si tú no vas conmigo, si tú no me acompañas. ¿Y por qué digo esto? Por lo que Dios le dice. Jacob tiene una visión ahí. Dios se le aparece, Dios le habla mientras él está ofreciendo ese sacrificio. ¿Y cuáles son las palabras de Dios? ¿Recuerdan? Dios le dice, no temas, no temas. ¿Por qué Jacob tendría que tener temor? ¿Por qué tendría que tener miedo? ¿Ustedes piensan de Jacob como un hombre que tiene miedo? No, especialmente cuando uno piensa en el Jacob joven, uno relaciona cualquier otro calificativo
con Jacob menos el de un hombre tímido. Jacob se distingue por su ímpetu, por su fortaleza, por ir siempre adelante a luchar por lo que se ha propuesto, por lo que cree que le pertenece, incluso a pasar por encima de otros, si es necesario. Eso es lo que hizo. Pero ahora Dios le dice, no tengas temor, no tengas miedo de descender a Egipto al encuentro con tu hijo. Eso es interesante. Ojalá cada uno de nosotros, antes de empezar nuestra jornada, antes de enfrentarnos con nuestros afanes, con nuestras frustraciones, pudiésemos hacer una pausa en la que Dios nos dijera, ok, no tengas miedo, yo estoy contigo en este día. No tengas miedo, yo estoy aquí contigo. Y creo que al final de la vida, Jacob nos está enseñando eso. Es importante correr, es importante ser diligentes, es importante abrazar lo que Dios tiene para nosotros. Pero hay pausas en la vida que no deben esperar. Y esta es una pausa en nuestra vida cotidiana que no debiéramos esperar. ¿Saben otro detalle que me llama mucho la atención? ¿Ustedes recuerdan en qué momento Dios le cambia el nombre a Jacob, de Jacob a Israel? Justo cuando tiene esa visión. Cuando Jacob dice, no te soltaré si no me bendices, y cuando Dios dice, ahora ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, por cuanto has peleado con Dios y has vencido, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. ¿Y saben cómo lo llama Dios aquí en esta última visión? ¿Israel? No, lo llama Jacob. ¿Y cuántas veces lo llama? ¿Le dice, Jacob, no tengas temor? No, le dice, Jacob, Jacob. Y saben, parece que eso no tiene importancia. Sin embargo, cuando nosotros miramos en la Escritura y Dios llama a alguien, no una vez, sino 2 veces, eso tiene un énfasis especial. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús le dice, Pedro? No le dice Pedro, porque Pedro es la roca. Pero Jesús le dice, Simón, Simón, Simón. Ese Simón, unos añitos atrás, unos meses atrás, unos días atrás. Sí, el Simón terco, ese Simón que está en formación, ese Simón que da el paso sin medir a veces las consecuencias. ¿Por qué Dios ahora le dice, Jacob, Jacob? Yo no creo que Dios está regañando esta vez a Jacob. No creo que tampoco lo está exhortando. De hecho, es un buen momento. Jacob está adorando a Dios. Yo creo que simplemente Dios le quiere recordar de dónde lo ha traído. ¿Sí? Y yo creo que Dios quiere recordarle a dónde lo quiere llevar. Por eso le dice, no temas descender a Egipto. Yo te he traído a ese Jacob, ahora yo voy a llevar a ese Israel a Egipto y usted puede estar seguro que te regresaré a Canaán y todas mis promesas siguen en pie. Yo creo que Dios está recordándole justamente eso a Jacob. Es la última travesía, son los últimos días de Jacob. Y Dios le está diciendo, yo te traje hasta aquí, yo te llevaré a donde nadie más te puede llevar, justo a donde he prometido llevarte. Así que Jacob, Jacob, no olvides de dónde te saqué. No olvidemos, independiente de las glorias, de dónde Dios nos ha sacado. Me resulta también interesante que aunque Dios prometió a Abraham eso que Dios le está recordando a Jacob, que en Egipto los multiplicará y hará una nación. ¿Saben quién de esos 3 hombres, quién fue el que más vio eso de cerca? Abraham ya no está.
Abraham escasamente vio al hijo de la promesa. ¿A quién vio Isaac? Pues a su hijo, a sus hijos, Jacob, Esaú, pero murió y ese hombre no tuvo la oportunidad ni siquiera de ver a Israel como una nación. ¿Quién sí tuvo la oportunidad de hacerlo? Jacob. Jacob, realmente. Y Jacob tuvo la oportunidad y Dios le dio los años suficientes para ver un pueblo, una nación. Pero aún así, ¿Jacob logró ver a su pueblo establecido en la tierra prometida? No, ellos fueron errantes. De hecho, José tampoco lo vio. Toda esa descendencia no la vio. Y uno pensaría, ok, pero si Dios les da esa promesa a esos hombres y fueron tan importantes, ¿por qué no lo vieron? ¿Saben? Ellos hicieron su papel. Ellos hicieron su papel en la historia. Y nosotros también somos llamados a hacer nuestro papel en la historia. ¿Saben qué me parece interesante? Aún así, no significa que Dios los dejó en el anonimato o que simplemente se olvidó de las promesas a ellos. ¿Saben algo que me parece muy, muy interesante y que ustedes pueden verlo a lo largo de la Biblia? En el Nuevo Testamento, los autores, siempre que se refieren a Abraham, ya no lo hacen como Abraham, sino como el Dios de ¿quién? De Abraham. ¿De quién más? De Isaac. ¿Y de quién más? Y de Jacob. Jacob aparece de la escena y de aquí en adelante ya no se dice más al Dios de Abraham solamente, sino al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ese ciclo se cerró ahí. Y ahora vienen unas nuevas generaciones, incluyendo a José y todo lo que pasó con José. Y Dios honró a esos hombres de manera especial, los usó en un momento, en un segmento de la historia. Ellos no tenían que preocuparse por nada más, ya no están en escena, pero Dios sigue trabajando con base en lo que hizo en cada uno de ellos. Entonces, mientras Jacob corría, mientras Jacob peleaba, mientras Jacob forzaba las cosas que ya habían sido dispuestas por Dios, eso es interesante, José, su hijo, nos da una lección importante, muy diferente a lo que hizo su padre. Quiero que vayamos a Génesis 45, versículos 5 al 8. Génesis 45, versículos 5 al 8. Dice, pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Y eso mismo lo leemos un poquito más adelante, Génesis 50, versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal, esas son las palabras de José a sus hermanos, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Hay una gran diferencia. Aunque Dios ya había escogido a Jacob como el primogénito, como el que tendría la herencia y todas las promesas, ¿qué hizo Jacob? Forzar esas cosas y acelerar las cosas. ¿Qué es lo que hace José? José completamente está abandonado a la soberanía de Dios. José es el típico hombre que dice, si Dios está al frente, simplemente tengo que estar en sintonía con Dios. Yo no tengo que hacer nada. Jacob peleó por la promesa, ya le había sido dada. José nunca lo vemos delante de Faraón y diciéndole, Faraón, mira, yo soy el hombre más indicado para
que lo pongas al frente. No vemos a José haciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque José entendió que todo lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestra vida, es obra de Dios. Y que si Él está al frente y que si nosotros logramos entender que no hay absolutamente nada que se mueva y ocurra sin el consentimiento de Dios, entonces todo está bien. Todo está en el orden establecido. Pero ¿cuán difícil es eso? ¿Pero por qué vivió José la vida que vivió? No vemos en ningún lado de la Escritura a José renegando, reclamando, refunfuñando, tratando de manipular, acelerar las cosas. Nunca. ¿Por qué? Porque a diferencia de su padre, también creía en las promesas de Dios, pero también creía en los tiempos de Dios. Y también creía en las circunstancias de Dios y en los parámetros de Dios. Y una cosa es creer en las promesas de Dios y otra cosa es aguardar las promesas de Dios. ¿Me hago entender? Y aquí vemos una pequeña diferencia en estas dos generaciones, padre e hijo, actuando completamente de manera diferente. Ahora, José no está resignado tampoco. A veces pensamos que, entonces, bueno, si Dios tiene todo en orden, pues tocará. Pero ¿saben? Eso nos lleva a vivir vidas amargadas. Eso nos lleva a la resignación. Y la resignación no es buena. Ustedes pueden ver a personas resignadas y ciertamente son personas que no la están pasando muy bien. Es diferente. Lo que José ha logrado, a diferencia de su padre, es encontrar el gozo en medio de todo lo que está ocurriendo, justamente por eso. Porque sabe que Dios es soberano y que nada está escapando de sus manos. Ahora, cuando José desaparece en escena, ¿a quién es el hombre que tenemos? A Moisés. Y saben que Moisés también se identifica un poquito con nosotros. Y creo que Moisés es el equilibrio entre esos dos hombres. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 14, versículos 14 al 16. Este es un momento crucial para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en este momento tiene miedo y tiene miedo con razón. Están saliendo de la esclavitud egipcia y ahora al frente tienen las aguas del mar y a las espaldas tienen a todo el ejército egipcio. Y están ahí, a un pasito de la gloria, pero también a un pasito los tiene el ejército enemigo. Y ellos están completamente llenos de temor. Y noten las palabras de Moisés, Éxodo 14, versículo 14. Ustedes quédense quietos, les dice Moisés. Ahora, esas parecen las palabras de un hombre que la tiene clara, ¿cierto? Esas parecen las palabras de un hombre que ha hablado con Dios, que tiene el panorama claro y que ahora necesita reconfortar a su pueblo. Y Moisés les dice, ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Esto es una promesa de Dios. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿pueden leerlo en la pantalla? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Por qué clamas a mí? Ok, pensemos en eso un momento. ¿Ustedes a qué les suena eso? ¿A qué les suena eso? ¿Pueden ponerle un tono a esa pregunta por parte de Dios? Ustedes que son padres, cuando le han dado 3 órdenes a sus pequeños, a sus bendiciones, a sus hijos, y a la 4ª vez que ellos les dicen, ¿qué hago? ¿Cuál es la respuesta de ustedes? ¿En serio? ¿Necesita que lo repita otra vez?
Hay tantas cosas que están pasando en este momento, en este contexto, que uno puede entender a Moisés. Pero Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Y noten lo que sigue. Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y noten lo que le dice después. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Jacob a sus hijos cuando él los envía a Egipto a buscar comida? Jacob les dice, ustedes no se queden, ¿qué? Mirándose, mosqueasen, es lo que nosotros decimos, ¿cierto? Despierten, ya ustedes saben lo que necesitan hacer, así que hazlo. ¿Qué cosa de? Necesitamos alimento, necesitaban ir a buscar para no morir, no entendieron. Y parece que algo está ocurriendo aquí. Los israelitas tienen miedo y le están reclamando a Moisés. Y Moisés tiene el panorama un poco más claro, pero en su humanidad, como es normal, parece que tiene un pequeño lapsus. Y después que Moisés ha estado animando al pueblo, es como si él mismo ahora necesita una confirmación, una afirmación por parte de Dios y se vuelve a Dios en busca de seguridad. Pero Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? En Jeremías 33:3 Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Ahora, ¿por qué Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Salmo 150 creo es, clama a mí y yo te responderé. Salmo 50:15, clama a mí y yo te responderé. Invócame en el día de tu angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero ahora Moisés está angustiado, Moisés está preocupado, tiene miedo, tiene temor. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué quería decirle Dios a Moisés? ¿Saben? Yo creo que quería decirle Dios a Moisés, ya te dije lo que tienes que hacer. Ya hablamos de esto. Ahora necesitas ¿qué? ¿Clamar? Necesitas actuar. Necesitas actuar. No estamos diciendo que clamar no es importante, no. Estamos diciendo que hay un punto en nuestra vida en el que Dios ya nos ha dicho lo que tenemos que hacer, en el que Dios nos ha aclarado el panorama, en el que por principio o a través de la Escritura nosotros entendemos lo que debemos hacer, pero aún así estamos tan bloqueados por el temor, por las dudas, que volvemos a Dios y volvemos a Dios y volvemos a Dios y volvemos a Dios y Dios nos está diciendo, ok, ya tú sabes lo que necesitas hacer. No necesito repetírtelo. Simplemente actúa. Y Dios le dice a Moisés, tú, ¿por qué clamas? Dile al pueblo. ¿Y sabes por qué yo creo que Dios le está diciendo eso? Porque ellos han pasado tiempo. Porque Dios le dice, levanta tú el brazo, levanta la vara para que el pueblo pase. O sea, este es el momento de actuar. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos esas cosas? ¿Cuál es el equilibrio que Dios nos está llevando a encontrar o que es ideal? Saben, yo creo que un poco de temor es bueno. Un poco de temor es bueno cada vez que ese temor nos acerca a Dios. ¿Cuándo ese temor es malo? Cuando nos aleja. Cuando estamos tan enfocados en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias facultades, que simplemente decimos, eso es imposible, y terminamos abandonando. Pero si es ese temor, esa dosis de temor, que nos lleva a decir, Dios, yo no soy capaz, pero tú me has dicho que lo hagas. Entonces voy a actuar, voy a dar el paso, confiado en ti, no en mí. Ese es el equilibrio perfecto.
Un poco de equilibrio nos ayuda a ver a Dios, pero si nos lleva al punto de colapso, entonces es malo. No debemos estar tan confiados en nosotros mismos para olvidar que es Dios, pero tampoco tan desmotivados y tan abrumados que simplemente somos incapaces de actuar. Entonces Jacob pelea por hacer que pase lo que Dios ya dijo que pasaría. José, en cambio, sabe que lo que va a pasar es lo correcto porque ha aceptado las condiciones y el gobierno de Dios en su vida. Y Moisés, ¿qué nos dice y qué nos enseña Moisés? Moisés nos recuerda que aunque a veces no estamos tan seguros de lo que debemos hacer, que aunque a veces dudamos, pero que cuando en medio de esas dudas logramos actuar, entonces los planes de Dios y el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas. A veces no hacemos cosas no porque no sepamos que debemos hacerlas, sino por temor a lo que pueda venir. Pero Moisés nos dice y nos recuerda que cuando Dios ha dado una instrucción y es clara en la vida, entonces simplemente debemos hacerlo. Ya no tenemos que ir a Él preguntando por más. Simplemente debemos hacerlo. Moisés también nos enseña que aunque hay cosas que Dios ya ha dispuesto y que debemos aceptarlas y que debemos hacer nuestra parte en ello, nunca debemos olvidar a quién pertenecemos, quién está con nosotros, quién nos guía y quién va a llevar esas cosas a feliz término. Entonces, iglesia, yo creo que Dios cada día nos desafía, y si no sientes que tu vida es un desafío y que Dios te está desafiando, tal vez has perdido el principal desafío, que es entender que nuestra mayor parte en la vida es creer que Dios está en medio nuestro y que está haciendo algo nuevo cada día. Entonces, ¿cómo saber cuándo aguardar y cuándo actuar? ¿Cuándo seguir y cuándo parar? ¿Cuánto dar? ¿Cuándo ir y cuándo hacer? Esto depende de qué tan en sintonía estamos con Él. Si hubo algo que caracteriza a esos tres hombres que hemos mencionado, es comunicación con Dios. Comunicación con Dios. José dijo, tú me has traído hasta aquí. Jacob dijo, no te soltaré si no me bendices. Y luego Moisés dijo, si no es contigo, no iré. Eso es comunicación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? ¿Qué es lo que le vamos a decir a Dios? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Dejarás de correr tanto como Jacob y harás una pausa para adorar y buscar la aprobación de Dios cada día? ¿Estaremos tan sumisos a la voluntad y a la soberanía de Dios como lo estuvo José? Que venga lo que venga, todo está bien. ¿O estaremos tal vez tan dispuestos a no dar un paso sin la compañía y a dejar que Dios vaya siempre delante de nosotros, como lo hizo Moisés? Ojalá nosotros cada día digamos, Dios, si tú no vas con nosotros, si tú no estás en esto, no me interesa, no lo quiero. Tomemos un momento para orar, por favor. Señor, tú has sido tan bueno, pero tan bueno con cada uno de nosotros, que nos has recordado a través de Jacob que no solo tienes unas cosas destinadas para nosotros, sino que también esas cosas vienen en un momento y en un tiempo que tú también has dispuesto. Y nuestra responsabilidad es creer en eso y abrazarlo tan fuerte y aferrarnos a tu soberanía y a tus promesas tanto como lo hizo Jacob. Pero también necesitamos entender que si tú ya lo has dispuesto, necesitamos caminar tan cerca de ti
para entender los momentos en los que eso va a ocurrir. Eso también es importante. Y creo que Jacob al final de la vida lo entendió. Y nosotros, Señor, haríamos bien en entenderlo. Ayúdanos a hacerlo. A través de José, Señor, nosotros aprendemos que podemos llevar vidas de gozo y deleite aún en las peores circunstancias, en medio del odio y las situaciones familiares adversas, en medio de la injusticia social, en medio, Señor, de nuestras incertidumbres. José nos enseña que ese gozo es posible y que nosotros podemos decir en medio de todos los infortunios, podemos decir, estamos aquí porque tú nos has traído hasta aquí. Y eso se vuelve nuestra verdad. Eso se tiene que volver, Señor, nuestra esencia como hijos tuyos. Eso se tiene que volver en nuestro pan diario. Y yo te ruego que nosotros llegamos a ese punto. Y que aún, Señor, cuando en nuestra humanidad perdemos y pasamos por esos lapsus en los que olvidamos esas cosas que importan, que como Moisés, en medio de nuestras dudas, podemos acercarnos a ti una vez más y que podemos decirte, no quiero dar un paso más si no te siento. No quiero dar un paso más si es que esto no es tuyo, si tú no estás en esto. Pero que por sobre todo, Señor, nosotros caminamos tan cerca de ti que estamos en una sintonía, que estamos en la misma página y que por eso podemos decir gracias, Señor, porque nada escapa de tus manos. Ayúdanos a vivir, a hacer que nuestra vida cotidiana, aún en los detalles más simples, más pequeños, eso sea una realidad. Que podamos estar tranquilos y confiados en ti, Señor, porque tú estás sobre todos y sobre todo. Gracias por tu palabra esta mañana, por cada uno de mis hermanos presentes. En tu nombre, amén. Muchas gracias. Quiero pedirles 2 minuticos más a personas que nos acompañan hoy por primera vez. Si ese es el caso, por favor, levántenos la mano. ¿Hay alguien? Ok, aquí tenemos atrás, aquí ya tenemos atrás también 2 visitas. Por este lado tenemos, ok, ya todos son de casa. Bienvenidos. Démosles un aplauso de bienvenida. Gracias. Y bueno, aquí tenemos también 2 chicos, tuvimos la oportunidad, ellos vienen desde el exterior de Bogotá, ellos vienen desde México, ¿sí? Samuel y Denis. Bienvenidos, esta siempre es su casa, ¿sí? Sabemos que están de pasito, pero bueno, esta siempre es su casa. Para las personas que nos acompañan por primera vez, aquí no está, afuera en la mesa que tiene, que es como media luna, hay un código que ustedes pueden escanear con su celular, automáticamente los va a llevar a una tarjetica virtual. Ahí en esa tarjetica virtual ustedes van a poder regalarnos su número telefónico, algunos datos que son muy básicos, pero que nos ayudan a estar en comunicación con cada uno de ustedes, ¿vale? ¿Qué sigue? Rápidamente tenemos nuestro ministerio de Maná, ya estamos terminando este año, la próxima semana es la última actividad que tenemos, pero pensemos en materia del 2023, ¿sí? Oremos por ese ministerio, por voluntarios, oremos también porque Dios siga colocando chicos y porque el año que viene sea un año en el que más niños y familias sean bendecidos a través de este ministerio. Si quieren saber un poquitico más acerca de Maná, pueden preguntarle a John, pueden preguntarle a su esposa, pueden preguntarme a mí y bueno, creo que hay varias personas que saben y tienen conocimiento del ministerio.
La zona es un espacio para todos los chicos entre 12 y 17 años, todos los sábados en este lugar a las 3:30 de la tarde. ¿Qué más sigue? Nuestra venta de garaje. Llegó el día. Chicos, qué cuento del centro, los souvenirs que venden allá son maluquísimos, maluquísimos. Acá les tenemos. ¿Listo? Creo que hay tintico,